Consagramos, Rey, Señor, y nos consagramos, Señor, en adoración, reconocimiento. Bendito eres, Señor. Amén. Amén. Toma asiento. Sonia, pasá. ¿Sí? Sonia me dijo, quiero compartir un testimonio ayer. ¿Cuántos siguen orando por el operativo retorno? Amén. ¿Cuántos creen que Dios está respondiendo? Si no lo creen, escuchen. Buenos días, hermanos. No sé cómo resumir en un minutito todo lo que el Señor ha hecho por nuestras familias en Chile. Nosotros hace muchísimo tiempo con mi esposo estábamos orando por nuestras familias en Chile, especialmente por mi hermana, que ella se congregaba y después dejó de congregarse. Y bueno, ellos nuevamente lo están haciendo ahora, pero no sin antes pasar por una situación económica horrible. ¿Se acuerdan cuando Lázaro estaba muerto y las hermanas le dijeron a Jesús, ¿hiede ya? Bueno, esa era la situación de ellos, podrida. Hedía todo, ellos estaban para que su casa fuese rematada. Mi hermana hace un mes atrás me decía, yo no duermo, no sé qué ya más hacer, le pido al Señor. Y yo le dije, bueno, aparte de orar, tenés que obedecer, tenés que congregarte, buscar un consejo sabio de tus pastores que hace mucho tiempo te están buscando. Son ellos, eran los que los llamaban a ellos para que fuesen a la iglesia, y ellos estaban en desobediencia en ese sentido. Y el Señor hizo un milagro sobre milagro. La semana pasada me llamó, me dijo, ¿sabes qué? El Señor nuevamente hizo su obra. Aparte de que mi cuñado consiguió trabajo y han podido pagar su casa nuevamente, pero el gobierno en Chile hizo un perdonazo y su casa entró en ese perdonazo, están sin ninguna deuda, solamente pagando la cuota que les corresponde a su casa. Y yo le dije que, ella me dijo en esos días, en ese mes anterior, me dice, yo ya no tengo esperanza, no sé qué hacer. Y bueno, yo le dije, no le pongas un punto final donde el Señor puso una coma. Ni el banco, ni nadie va a poder con nuestras oraciones. Yo sé que el Señor va a hacer un milagro y algún día vos vas a tener que dar el testimonio de lo que el Señor ha hecho y va a hacer. Y esta semana me dijo, bueno, eso es lo que pasó, estamos sin ninguna deuda, estamos al día. Y bueno, yo no me podía quedar callada, hermanos. A veces hay que tener esperanza sobre esperanza, y hay mucha gente que quizás está en esta situación en que dicen, ya estoy hundido, ya no sé qué hacer, pero el Señor siempre, siempre va a tener la última palabra y no hay nada ni nadie que pueda venir en contra de eso. Y eso es lo que quiero decir. Gracias. Muchas gracias. ¿Podés creerlo? Amén. Dios lo hace. No dejes de orar, no dejes de orar por lo que Dios quiere hacer en tu vida y también por aquellos que tenés cerca y que necesitan al Señor. Amén. Clamemos al Señor. De esto vamos a hablar hoy. Primero los niños pueden pasar con Ana atrás, Ana Muñiz, hasta 9 años. Muy bien. Y el resto pueden ubicarse, les pido por favor. Tratemos de estar sentados y de no distraernos. Muy bien. Hace algunos domingos atrás, ¿se acuerdan cuando se cortó la luz?
Hablamos acerca de Gedeón, ¿sí? Yo les compartí ahí, hablamos un poco, reflexionamos acerca de los ciclos. Y en esos ciclos, donde una y otra vez el pueblo levantaba un clamor por una realidad en la que se encontraban, Dios actuaba, ¿sí? Y en esta ocasión particular la respuesta se llamó Gedeón, ¿sí? Dios levantó a Gedeón. Gedeón le cuestionó un poco ese llamado, pero sin embargo el Señor había puesto su fe en que Gedeón podía hacerlo y que Gedeón podía llegar a hacer esta obra, este milagro de darle de nuevo la paz a un pueblo que ya había perdido la esperanza, que estaba, como decía recién Sonia, ¿no? Y de ya. Y estaban clamando porque lo estaban perdiendo todo. Sin embargo, Dios cumplió su promesa, les dio la victoria, pero más allá de esto, en el tramado de la historia de Gedeón, hay algo más que yo vi mientras miraba esta historia, mientras la leía, mientras la estudiaba, que les había dicho que la quería compartir también, pero que me parecía que era algo para compartirlo aparte, que era para otro mensaje. Y es acerca de la comunicación entre Dios y Gedeón. Algo que me llamó mucho la atención, que es muy notorio y que salta en el texto y deja de saltar. Y entonces, por eso quiero invitarte a que podamos prestar atención a esta trayectoria de la historia contada en la Biblia acerca de Gedeón y Dios. Lo primero que quiero destacar es justamente respecto de la comunicación. Dice el versículo 7 del capítulo 6 de Jueces: cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová les envió un profeta, el cual les dijo, ¿sí? De nuevo, el pueblo clamó. ¿Y Dios qué hizo? ¿Qué hizo? Menos mal que les debe haber hablado más claro que ustedes, porque si no, Gedeón no hubiera entendido nada, ¿no es cierto? Parece Juani cuando canta Hola Don Pepito. Dios les habló, Dios respondió, Dios escuchó, y no solo escuchó, sino que se acercó y dice que les dijo. Los israelitas clamaron y Dios les respondió. No te das problema. Ya habíamos referido a esto, sí, gracias. Ya habíamos referido a esto en el mensaje anterior, sí, esto del clamor. De hecho, hicimos énfasis acerca de la importancia del clamor. Si no hay sensibilidad, no hay clamor. El clamor viene cuando algo me llega, cuando algo me toca, cuando algo me mueve. Si algo no me mueve, yo no clamo. Me puedo acordar y decir, uy, sí, hay que orar por eso. El pastor Carlos Mraida nos habló en abril que justamente por la palabra que Dios le había dado para este tiempo, le había empezado a moverse, a orar para que lo conmueva lo que Dios le había hablado. Porque dice, yo me di cuenta que todavía no tenía amor por aquellos que están lejos del Señor, que no tenía carga por los que están lejos del Señor. Lo mismo ocurrirá si oramos por el narcotráfico. Aquellos que no tengamos carga ni estemos sensibilizados por lo que la droga está haciendo hoy en la gente, difícilmente podamos clamar de verdad sensibilizados con lo que está ocurriendo, ¿sí? Y por eso muchos en realidad clamamos por lo que nos está pasando a nosotros, porque eso es lo que nos sensibiliza hoy.
Y por eso es muy importante que Dios obre ahí, pero que podamos superar esa instancia para que nuestra conexión y nuestra comunicación con Dios llegue a otro escalón, a otro nivel. Pero lo cierto es que los israelitas clamaron. La situación los estaba agobiando, los estaba movilizando, los estaba afectando y clamaron. ¿Y Dios qué hizo? Se comunicó. Dios habló. Dios respondió. Pero sin embargo el diálogo, que primero vino con el pueblo, de decirles acá estoy y les recuerda, ¿sí? les habla acerca del por qué están en esa situación, y esa es la primera respuesta de parte de Dios. Dios no se quedó solo en enrostrarles, mirá, ustedes están así porque se equivocaron, sino que fue en su ayuda. Y ahí comienza otro diálogo, y es el diálogo con Gedeón. Y yo solamente tomé algunas frases con las que empiezan algunos de los versículos, y en realidad el diálogo sigue, ¿sí? Dice que Dios fue a buscar a Gedeón, dice, cuando se le apareció el ángel de Jehová, le dijo. Y sigue, Gedeón le respondió. Y continúa y dice, mirándolo, Jehová le dijo. Y de nuevo dice, Gedeón le respondió de nuevo. Y así continúa el diálogo varias veces, ¿sí? Pero esto sirve como ejemplo. ¿Y cuántas otras historias podríamos conocer donde este diálogo se da? Cantidad de hombres en la Biblia que ustedes verán que tienen este diálogo con Dios. David, José, Daniel, Moisés, Elías, Eliseo. ¿Cuántas personas en la Biblia con las que Dios habló? María, José, el padre de Jesús. ¿Cuántos más? Dios cumplió su promesa. Dios se acercó al pueblo, pero Dios quería comunicarse con el pueblo, quería comunicarse con Gedeón también y quería entablar un diálogo. Y me gusta esta palabra que está ahí en el versículo 14 que dice, mirándolo. Ese es el versículo en el que él le transfiere la visión, la misión, y le dice, vos vas a ir con tu fuerza. Pero me gusta esta palabra porque esta palabra habla acerca de cómo Dios quiere de verdad comunicarse. Dios se detuvo, lo miró, Dios no estaba haciendo otra cosa, no lo llamó por teléfono, ¿sí? No le mandó un WhatsApp y siguió su camino, se detuvo, se quiso comunicar, estuvo cerca de Gedeón, lo miró y cuando lo miró, lo observó y le transfirió aquel mensaje que quería darle. Por eso lo primero que quiero establecer como enseñanza de base para lo que vamos a escuchar hoy es, Dios quiere comunicarse. Dios anhela hablar conmigo, anhela hablar con vos. Él ya se dispuso a entablar un diálogo. Y lo único que está esperando es que lo desees. Lo único que está esperando es que vos también te dispongas, que yo también me disponga a escuchar la voz de Dios. Si hay una promesa, ¿se acuerdan? Hay un versículo, ustedes lo tienen ahí anotado, pero que es muy conocido, Jeremías 33:3, que dice, clama a mí y yo te responderé. ¿Y qué más? Dios quiere comunicarse, quiere contarte cosas nuevas. Quiere revelarte no lo mismo de siempre. Dios quiere revelarte algo fresco, algo nuevo. Por eso hay gente que dice, lo que pasa es que yo ya lo sé todo. Hubo un hermano una vez que me dijo, yo la Biblia, yo te puedo enseñar a vos de la Biblia. Y posiblemente así sea, porque es más viejo que yo. Así que más años tiene. Y capaz que tiene mucha más escuela dominical que yo, así que quizá conozca mucho más la Biblia. Y quizá también tenga más palabra de Dios si busca algo fresco del Señor. Porque si no, te quedás sin nada. Porque la palabra de Dios es viva. Y Dios quiere
que hoy clames de nuevo, que yo clame de nuevo y hablarte cosas ocultas, cosas nuevas, cosas grandes, dice acá la palabra, que vos y yo no conocemos. Y es más, las que me quiere hablar a mí no son las mismas posiblemente que te quiera revelar a vos. Por eso animate a creer que si lo buscas con un corazón sencillo, Dios ahí va a estar. Otro pasaje conocido: si se humilla mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oran y buscan mi rostro y se convierten de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Amén. Padre, que en esta mañana tu palabra también nos hable y que seas vos, Señor, comunicándote con nosotros. Gracias porque tus ojos están puestos sobre cada uno de nosotros, porque nos estás mirando, Señor. Abrimos nuestro corazón para aquello que nos quieras revelar. Amén. Mirándolo Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Dios no solo quiere comunicarse, sino que quiere comunicarte algo, ¿sí? Y quiere comunicarte un propósito, porque Dios tiene propósito para cada uno de nosotros. Y una vez más quiero enfocarme en esa palabra, mirándolo, ¿sí? Dios estaba a punto de darle la misión a Gedeón y se detiene, lo mira, lo observa, pone toda su atención en él. Y vos decís, claro, porque era Gedeón. ¿Te acordás cómo se veía Gedeón? Gedeón se veía como el último orejón del tarro, el menor de los hermanos en una familia que era la más humilde y la más débil de toda la tribu. Ese era Gedeón cuando Dios le habló. Porque nosotros siempre nos movemos con el final ya conocido. Miramos el final de la película y después vamos al principio, ¿no es cierto? Porque además tenemos esta maña de mirar la Biblia sin leer el contexto. Nos quedamos con el versículo. De hecho, sacamos a veces, ¿sí?, las palabras del contexto. ¿A cuánto le gustan que le cuenten el final de la película antes de mirarla? ¿No es cierto? A mí no me gusta que me la cuenten. Bien, pero los cristianos hacemos eso, miramos, y las personas en general quizá también, porque hoy miramos a Messi y decimos, mirá, claro, pero es Messi. Sí, pero Messi fue chiquito y le pusieron una pelota en los pies y tuvo que entrenar, se tuvo que forzar, tuvo que trabajar para llegar un día ahí. Y Gedeón sí, fue Gedeón y con 300 venció, pero antes de ser Gedeón el que venció a los 300, era Gedeón el más insignificante en la familia más insignificante. Y así todo, Dios en su insignificancia puso sus ojos sobre él, se detuvo, lo miró y le dio un propósito. De la misma manera quiere hacer el Señor con vos y quiere hacerlo conmigo. Salmo 32:8 dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Dios está expectante, listo para comunicarse con vos y transferirte propósito. Esto es así. Pero Dios quiere detenerse para hablar con vos, porque le interesa tu vida, tiene planes y quiere compartírtelos. ¿El problema cuál es? Que los que no nos detenemos somos nosotros. Dios está esperando, pero nosotros no nos detenemos. Jesús dijo, yo estoy a la puerta y llamo. Apocalipsis. Si alguien oye mi voz, me abre la puerta, yo entraré y cenaré con él. ¿Qué ocurre cuando uno se sienta a cenar con otra persona? Se dispone a dedicarle tiempo. Esta noche hay unos hermanos que me invitaron a cenar. Yo ya estoy esperando ese momento
para sentarme y disfrutar. Y de paso le voy pasando al hermano el mensaje, como está acá. Digo, uno está esperando ese momento para sentarse, para disfrutarlo, para comunicarse. ¿Por qué? Porque nos vamos a dedicar un tiempo. Dios quiere sentarse con vos. Dios quiere pasar tiempo. Por eso es que aprovechar el ejercicio de los 40 días de ayuno y oración para apartar tiempo para orar no es cumplir con un programa, no es pasar el parte y decirle a tu líder, cumplí, oré, estoy bien, listo, ya está, no me hinchen porque hice lo que tenía que hacer. No, perdernos ese tiempo es estar desperdiciando la oportunidad de que Dios nos revele las cosas grandes y ocultas que tiene preparadas para vos y para mí. Y no solo eso, sino que Dios quiere justamente entablar un diálogo. No es que Dios quiere sentarse a hablarte y no escucharte. Qué interesante, aunque las primeras respuestas de Gedeón no fueron de adulación, no fueron protocolares, no fueron reverentes, no fueron de, Dios, estás acá, digno, Señor, todopoderoso. Porque a veces creemos que con nuestras palabras lindas y agradables conquistamos el corazón de Dios. Y entonces nos armamos una oración con una frase, con un formato, con una manera que parece que a Dios le va a gustar más. Cuando Dios en realidad lo que está buscando es un corazón dispuesto, sencillo, sincero y abierto. Y eso es lo que hizo Gedeón, fíjate. Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Dónde están todas esas maravillas que nuestros padres nos han contado? Le hizo un reclamo, es lo primero que le presentó. Perfecto, vos decís que estás con nosotros, pero ¿a dónde? Que no te vemos. Y Dios se lo permitió. Y de hecho no le dijo, qué mal, ¿cómo me respondés así? Yo soy Dios. No. Lo dejó seguir porque volvió a hablarle. Y fíjense que Gedeón una vez más le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí, mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Soy el más chiquito. Y lo cuestionó, le cuestionó a Dios su elección. Le dijo, vos me estás eligiendo a mí, estás equivocado. Fíjense cómo Dios no solo quería comunicarle un mensaje, sino que estaba dispuesto a que Gedeón también le hablara y le cuestionara. Y no solamente esto, Gedeón no andaba buscando, por supuesto, un puesto en la empresa de Yahvé, le pongo acá, no es que estaba esperando que lo nombraran gerente de la organización, ni pastor, ni apóstol, ni ministro, ni mucho menos. Gedeón se estaba dedicando a cuidar lo único que les quedaba, el alimento que tenían ahí, nada más. Después relee la historia en el capítulo 6 de Jueces. Pero cuando Dios se le aparece, Gedeón, lejos de sentirse orgulloso, cuestionó a Dios. Y Dios lo dejó hacerlo. Y más adelante insiste y lo prueba. Hay un momento en el que le dice, si de verdad sos vos, quédate acá y no te vayas hasta que te traiga la ofrenda. Y Gedeón lo espera. Dios lo espera y Gedeón le trae la ofrenda y Dios la recibe. Y después le manda a un montón de gente que lo sigue y arma un ejército grande. Pero después de que esto ocurre, final del capítulo 6, nos encontramos de nuevo a Gedeón cuestionando a Dios, probándole. Y le dice, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que has hablado conmigo. Gedeón dijo a Dios, si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí yo pondré un vellón de lana en la era. Si el rocío está sobre el vellón solamente y queda seca toda la tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Y Dios lo hizo. Pero continúa y le dijo Gedeón a Dios, no se encienda tu ira contra mí,
si hablo de nuevo? Pondré otra vez ahora el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío caiga sobre la tierra. Gedeón había entablado un diálogo con Dios. Había entablado un esquema de comunicación de ida y vuelta. Dios le había hablado, Gedeón le cuestionó, Dios le manifestó su fe, Gedeón le creyó, pero no se quedó con eso. Seguía en comunicación con Dios. Quería saber y asegurarse de que iba por el camino correcto. Dios le respondió favorablemente cada vez. Le dio señal de que era Él el que hablaba. Y también aceptó darle la prueba para confirmar que Él salvaría a Israel. Lo hizo. Es decir, Dios me permite cuestionarlo. Dios me permite probarlo. Dios me permite hacerlo. A Dios no le molesta que lo cuestiones cuando en tu corazón de verdad está el deseo genuino de agradarlo. A Dios no le molesta que lo cuestiones cuando vos lo que estás buscando es asegurarte de que estás en el camino correcto, de que estás haciendo la voluntad de Dios, de que estás cumpliendo el propósito de Dios. Dios quiere tener ese diálogo con vos. Él no tiene problemas de darte la prueba de que Él está, de que Él te está hablando y de que Él va a sostenerte. El tema es que a veces nuestros cuestionamientos a Dios no vienen con el deseo sincero de mostrarle a Dios que queremos hacer su voluntad, sino que vienen con el cuestionamiento descreído de alguien que no entiende ni se ha detenido a pensar y a meditar en aquello que Dios está hablando. Pero cuando de verdad Dios ha hablado y cuando Dios te dio un propósito y cuando Dios te marcó un camino, Él no deja de comunicarse después. Si Dios te dijo que te va a dar un esposo, una esposa, y hoy estás de novio, de novia, o ya te casaste, Dios no va a dejar de hablarte. Entonces, si hoy te preguntas, ¿y por qué mi matrimonio está en crisis? Señor, ¿qué es lo que está pasando? Dios te va a hablar. El tema es que queramos recibir la respuesta de parte del Señor. Y nos gusta cuando la respuesta que viene es buena. Y cuando la respuesta que viene nos da señal positiva de bendición. Ahora, fíjate que el diálogo entre Gedeón y Dios continúa. Y en esa continuidad de diálogo ahora es Dios el que habla de nuevo. Gedeón le dijo, a ver el vellón, y Dios se lo dio. Y le dijo de nuevo, a ver el vellón, y Dios se lo dio de nuevo. Y ahora volvió el Señor y le dice, a ver tu fe, a ver si crees que si yo ya te dije que lo vas a hacer, te animás a creer, aunque yo te quite. Jehová dijo a Gedeón, hay mucha gente contigo para que yo entregue a los madianitas en tus manos, pues Israel puede jactarse contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Gedeón había creído a Dios y comenzó a transitar ese camino y se le empezó a reunir la gente y de pronto él levantó la voz y reunió, según lo que dice la palabra, 32.000 hombres. Había reunido un ejército de 32.000 hombres y Dios se le presenta y le dice, ¿viste que yo ya te dije que voy a estar con vos? Sí. ¿Viste que vos pusiste el vellón y yo lo mojé y alrededor estaba todo seco? Sí. ¿Viste que a la noche siguiente insististe y me pusiste el vellón de nuevo y quedó el rocío en toda la tierra pero el vellón estaba seco? Sí, lo vi. Bueno, yo voy a estar con vos, ¿me crees? Sí, te creo. Muy bien. Con toda esta gente, nadie va a creer que yo estaba con ustedes. Y le limpió 22.000 y se quedaron solo 10.000. Pero insistió el Señor. Y de ahí le dijo, ¿sabes qué? Todavía son muchos, así que vamos a limpiar un poquito más. Y le volvió a sacar. Y él le dijo, separa los que hagan esto por un lado y los que hagan esto por el otro. Y entonces hubo 300 que hizo una cosa y 9.700 que hicieron otra. Todos hubiéramos dicho, y esos 300 vagos. No, le sacó a los 9.700.
y lo dejó solamente con el 1% del ejército que Gedeón había reunido originalmente. No se trataba de que Dios es un Dios lleno de orgullo, no entendamos mal. Dios no tenía el rollo de que, claro, se van a gloriar ustedes en que ganan ustedes y entonces se van a olvidar de mí y no me van a dar la gloria. Dios no es un Dios engreído. El Señor sabía que si el pueblo era mucho y depositaban su confianza solo en su fuerza, olvidarían a Jehová. ¿Y saben qué pasaba si olvidaban al Señor? Volvían atrás. Toda esta batalla tenía que ver justamente con eso. Tenía que ver con que el pueblo se había olvidado del Señor. Y como se habían olvidado del Señor, habían ido detrás de los Baales. Y los Baales, estos ídolos, tras los que ellos se fueron porque se enamoraron del culto a Baal. Y vos dirás, pero si nosotros hoy no tenemos idolatría, hermano, ¿cuánta idolatría hay en tantas cosas que el enemigo nos pone y con las que el sistema nos maneja? La mayoría de todos hoy tenemos Facebook. Facebook es una nación más grande que cualquier país del mundo. Todo lo que hacemos y contamos ahí, se lo entregamos al sistema. Y el sistema nos tiene. Hoy hablábamos a la mañana, acá antes de entrar, del dinero y de la propuesta del billete de 500 pesos. ¿Cuántos dicen, sí, cómo puede ser que andemos con tantos billetes de 100? El sistema te tiene. Y hay alguien que dice, no, tengamos billetes de menor denominación, no de más denominación. Lo que hay que hacer es desestimular la actividad con el billete en efectivo. Porque la actividad con el billete en efectivo es en negro y no paga impuestos. Bancaricemos todo. Así que no hagamos el billete de 500. Y entonces el sistema te tiene. Nosotros queremos subirle a eso. ¿Pero por qué queremos subirle? Porque amamos el dinero. Y entonces si es en negro, mejor. Porque pago menos impuestos. Y entonces el sistema me tiene. Y si pago impuestos, el sistema me tiene. Y si deseo más, el sistema me tiene. Y si le doy mi información, el sistema me tiene. Y si entonces me vuelvo adicto a ese sistema, el sistema me ata. Y después no puedo salir y estoy endeudado. Y las deudas me llevan a contraer más deudas. Y un día hiede, como nos contó Sonia. Eso es Baal, es amor al dinero. Esta semana hablaba con unos chicos que son de otra iglesia y me vinieron a pedir ayuda y me contaban de cuánta gente está necesitando hoy entender esto, porque están endeudados por amor al dinero. Y están como Gedeón, tratando de esconder lo poquito que les queda para que el sistema no se los chupe. Porque donde el banco se entera que tienen un peso dando vuelta por ahí, viene y hace y se lo chupa. Ahora, ¿por qué están en esa situación? Porque se fueron tras Baal. Irse tras Baal es olvidarse de que Dios es el primero y que lo mejor que nos puede pasar es no perder la comunicación con Dios, porque cuando nos comunicamos con Dios, Dios nos da luz para movernos en el sistema, para conectarnos con el sistema sin someternos al sistema. ¿Cuántas historias podríamos contar de estas también y mensajes que hemos predicado? Uno de ellos, Daniel. Por eso Dios quería que Gedeón se quedara sin ejército, porque Dios quería que tanto Gedeón como el pueblo vieran que lo mejor que les podía pasar era someterse a la autoridad de Dios en sus vidas. Dios te va a poner a prueba. Eso también es parte de la comunicación con Dios. La prueba también es parte. Que Dios te dé es la bendición de Dios, pero que Dios te quite también es la bendición de Dios. Porque la bendición de Dios sobre tu vida no está en las cosas que tenés, sino en el Dios que te provee todas las cosas que necesitas. ¿Amén? ¿O no es así, Alicia? Recién cuando empezaba el culto, Alicia me llamó Romina en la semana
me cuentan que el domingo pasado les entraron a robar. Después de todo lo que vivimos el fin de semana, entra el enemigo y les quiso robar. ¿Cuántos se acuerdan del escudo del que predicó Irma la semana pasada? ¿Se acuerdan del escudo? Bueno, ¿cuál fue la respuesta de Alicia al robo? A ver qué escudo tengo ahora, ¿un escudo descartable o un escudo de verdad? Esto no nos va a robar todo lo que Dios nos ha dado. Levantar el escudo. ¿Por qué? Porque eso es aprender a vivir no por lo que Dios nos da o nos quita, sino porque sabemos que Dios no nos abandona. Ahora, el problema es que la comunicación no se tiene que cortar. El problema es que la comunicación no se tiene que interrumpir. Hoy nos volvemos cada vez más locos con el internet. Yo me acuerdo cuando todavía uno se conectaba, ¿se acuerdan? Con el dial-up. Y entonces ponías conectar y empezaba. ¿Se acuerdan? Imagínense si hoy nos tuviéramos que conectar con eso. Nos agarra el ataque. Esperar un minuto hasta que se conecta y que la línea no esté ocupada. Que tu mamá no esté justo hablando con la vecina por teléfono cuando te querés conectar. Hoy yo creo que acá el otro día estábamos mirando y dando de baja servicios. Creo que acá en este edificio tenemos como 3 servicios de internet diferentes. Porque ya con uno no alcanza. Entonces tenemos 3 y de distintas empresas. Entonces, si falla uno, siempre tener la alternativa del otro, pero que no nos quedemos sin internet. Porque todo funciona con internet. El email, las conexiones con la provincia, hoy hablábamos con Arturo también, se viene todo sistematizado, entonces la provincia te pide que le subas, que le bajes, que todo es internet. No podemos estar desconectados. Pero mi celular, que mis hijos ya lo manejan mejor que yo y por eso no lo tengo, porque hoy ya me lo robaron, también tiene conectividad. Y entonces tenemos que conectarnos, estar y Facebook y todo es una hiperconectividad. Pero sin embargo con el Señor a veces no nos pasa lo mismo. Fíjense que durante todo el capítulo 6 del libro de Jueces y aproximadamente hasta el capítulo 7, la mitad del capítulo 7, Gedeón permanentemente estaba en diálogo con Dios. Permanentemente. Empieza el vínculo, discuten acerca de si Dios estaba equivocado o no en la elección. Gedeón le cree, comienza eliminando el altar al otro Dios, ¿sí? Sacando de prioridad a Baal en su casa. Esto le trajo un montón de problemas, Gedeón se la bancó, viene el ejército, Dios le da la prueba a Gedeón del vellón, Dios le quita el ejército a Gedeón que le había dado y le deja solo 300, y Dios lo pone en el campo de la batalla y le dice, anda hasta el campamento y escucha el sueño. Y ahí a mediados del capítulo 7 hay un relato donde Gedeón va con su ayudante y escuchan cómo 2 madianitas hablaban acerca de un sueño y uno le contaba al otro, yo vi como que venían y nos comían como pan, nos pasaban por arriba, nos destruían. Y eso alimentó la fe de Gedeón porque no solamente Dios le estaba hablando a él, sino que también le estaba avisando a los madianitas que eso iba a pasar y a través de los madianitas le estaba hablando a él. Fíjense cómo Dios se comunicaba y se comunicaba y se comunicaba. Pero después de este evento no hay más diálogo en la historia. Gedeón empieza el tiempo de la batalla, va y cumple la misión. Persigue a los madianitas, le gana a los madianitas, captura a los reyes de los madianitas, los vencen. Y todo el capítulo 8 relata toda esa historia. Pero no hay más diálogo con Dios. Hacia el final del capítulo 8, cuenta que Gedeón venció a Madián, le devolvió la paz a Israel y sabía
que Dios era el que le había dado el éxito y por eso no quiso ocupar el lugar de gobernador de Israel. Dice, los israelitas dijeron a Gedeón, sé tú nuestro Señor y también tu hijo y tu nieto, pues que nos has librado de manos de Madián. Pero Gedeón respondió, no seré sobre vosotros Señor, ni lo será mi hijo, Jehová será vuestro Señor. Parece que es una linda respuesta, yo creo que era una respuesta como la que esperamos, que bueno, Gedeón no quiso ocupar el lugar de Dios, pero a mí lo que me llama la atención acá es que Gedeón antes, ante todas estas cosas, le consultaba a Dios y ahora no le consulta, él da la respuesta. Y no solamente eso, sino que además de que no le consultó a Dios sobre esto, no le preguntó tampoco si podía tomar el oro del botín que habían obtenido. Y relata ahí también la historia acerca del oro, que Gedeón hizo con todo eso, es decir, con todo el oro que reunió, un efod que mandó guardar en la ciudad de Ofra, y todo Israel se prostituyó tras ese efod en aquel lugar, el cual se volvió tropezadero para Gedeón y su casa. Me puse a buscar qué era esto del efod y dice que el efod era un atuendo que usaba el sumo sacerdote y que tenía labrados e insertos en oro. Algunos eruditos dicen que en este pasaje en realidad sería algún objeto sagrado de idolatría. Y yo digo, ¿cómo puede ser, no? Que un hombre que amaba a Dios, que buscó a Dios, que escuchó a Dios, que se comunicó con Dios, que obedeció a Dios, de pronto termina tomando decisiones sin consultar a Dios. ¿Qué es lo que pasó acá? Y cuenta la historia que terminó siendo esto un tropiezo en Gedeón, en su casa y en Israel. Se me ocurre pensar que quizá Dios quería que Gedeón y su descendencia gobernaran a Israel. No lo sabremos nunca. Pero Gedeón por las dudas dijo, no, es Jehová el que los tiene que gobernar, no yo. Ahora lo que sí es claro es que Dios no le había dicho a Gedeón que fuera el sumo sacerdote de Israel. Dios no le había dicho a Gedeón que tenía que construir un efod. Lo hizo y esto se convirtió en una piedra de tropiezo para Israel. Dios fue bueno con Gedeón y le dio paz en la tierra mientras vivió, pero al final de la historia la cosa es contundente, el relato es contundente. Dice, aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse yendo tras los Baales y escogieron por Dios a Baal Berit. No se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, que les había librado de todos los enemigos de su alrededor, ni se mostraron agradecidos por la casa de Jerobbaal, o sea, de Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho a Israel. Qué fácil es caer en este error. Qué fácil es que comencemos con cuidado, con temor, buscando a Dios, pidiéndole su dirección. Necesitamos de Él, lo buscamos cuando estamos en necesidad, cuando necesitamos que Dios se manifieste, cuando estamos necesitando ver su poder, cuando queremos asegurarnos de que Dios está con nosotros, pero de pronto el éxito llega, la victoria llega, Dios está obrando como nos dijo que lo haría y nos olvidamos de que Dios sigue ahí, listo y esperando para comunicarnos el próximo paso. Y entonces ese es el inicio de nuestro declive, de nuestra derrota, de perder la bendición de Dios y aún una acción, una decisión que tomamos creyendo que como Dios estuvo todo el tiempo, sigue estando, se convierte en nuestra propia piedra de tropiezo. ¿Cuántas veces algo que hiciste o que hice creyendo que Dios estaba conmigo, después salió todo mal? Y terminaste en derrota. ¿No te pasó? ¿No te ha pasado nunca? A mí me ha pasado muchas veces. Y sobre todo me ha pasado cuando creía que Dios estaba conmigo. Y entonces como iba todo bien, y entonces vamos. Y sin embargo Dios le había dicho que fuera a pelear con los madianitas.
nada más. Si buscamos el diálogo de Gedeón con Dios, en ningún momento Dios le había hablado de otra cosa. No le había hablado de oro, no le había hablado de gobierno, no le había hablado de efod, de ninguna de esas cosas Dios le había hablado. Pero de pronto avanzamos y no nos damos cuenta de que cortamos la comunicación con Dios. Dios sigue ahí, mirándonos, esperándonos, con sus ojos puestos, pero Dios está esperando que seamos nosotros los que respondamos. Mantener la comunicación constante con Dios es tu garantía, tu combustible, y es por eso tu prioridad número 1. Si hay otras cosas que hoy capturan nuestra atención más que buscar la palabra del Señor para nuestras vidas y esa comunicación constante con Dios, es señal de que hay ídolos que se han levantado entre nosotros y Dios y que los tenemos que bajar. Dios siempre te está esperando y Él quiere hacerte entender cuál es el camino que debes caminar hoy para el paso que sigue mañana. Amén. Por eso es mi oración que podamos como iglesia hacer de nuestra comunicación con Dios un hábito, que el diálogo con el Espíritu Santo se convierta para nosotros en una prioridad y que el éxtasis de las victorias ganadas no sean al fin y al cabo nuestro tropiezo mañana. Yo bendigo tu vida en el nombre de Jesús para que puedas desarrollar esta maravillosa experiencia. ¿Cuántos lo quieren así? Levanta tu mano si así lo anhelás. Levanta tu mano si así lo anhelás. Y yo te voy a invitar a que ores un momento y medites. Si quizá las respuestas que hoy no estás teniendo son producto de que no te estás comunicando con Dios. Lo peor viene a nuestra vida cuando creemos que está todo bien y nos descuidamos. Por eso la palabra dice, el que esté firme, mire que no caiga. Porque cuando nos afirmamos, nos confiamos y nos confiamos por demás. Y creemos que como estamos firmes, la podemos manejar. Y entonces cuando creemos que lo podemos manejar, no necesitamos consultarle a Dios porque lo tenemos todo claro. Y es ahí donde comienza a delinearse el camino de nuestro tropiezo, de nuestra caída, de nuestra angustia, de nuestra aflicción, de nuestro dolor. Y sabes que lo que pasó con Israel es que esto fue una historia cíclica. Una y otra vez volvía a empezar, una y otra vez volvía a empezar. La historia de los jueces, léelo el libro y fíjate cómo una y otra vez, ya lo contamos hace 3 domingos atrás, dice que el pueblo de Israel volvió a hacer lo malo a los ojos de Dios. A los ojos de Dios. Dios tiene sus ojos puestos sobre vos, sobre mí. Y cuando pecamos y nos apartamos de Dios, sus ojos siguen puestos sobre nosotros. Y haces lo malo delante de sus ojos, hago lo malo delante de sus ojos y Él nos ve. Y con dolor, por la libertad que nos dio, ve cómo nos vamos lejos. Y nos distanciamos. Y de pronto un día no nos dimos cuenta y lo que creímos que era una buena decisión para nuestra vida, se convirtió en nuestro tropiezo, en nuestra aflicción, en nuestra angustia y en nuestra derrota y perversión. Por ahí me vas a decir, la prostitución es una palabra muy fuerte, pero todo aquello que rompe nuestra comunión con Dios, todo aquello que nos conduce a la infidelidad a Dios, es prostitución. Arruina nuestra santidad y nos pone lejos del lugar en el que Dios está listo para comunicarnos su propósito, sus planes y las cosas grandes y ocultas que tiene para vos y para mí.
Yo voy a invitar a los hermanos que me van a ayudar con la cena del Señor que vengan rápidamente. Y mientras tanto orá al Señor y decirle: Señor, yo quiero renovar mi comunicación con vos. Quiero reencontrarme con vos. Yo te invito a cerrar tus ojos porque es bueno que ahora te concentres en lo que Dios te está hablando a vos. Mira, hermano, yo mismo que estoy parado acá, estoy hoy una vez más haciendo esta oración porque yo no digo haberlo alcanzado ya. Y quizá entre todos los que estamos acá al frente hoy, que nos toca ministrar, hay cosas que resolver. Pero la única forma de que tengamos la victoria es que dejemos de mirar que el otro tiene cosas que resolver antes de mirar las cosas que yo tengo que resolver. Y no significa que no debamos ayudar al otro a resolverlas y mirarlo y ayudarlo, pero como dijo el Señor, primero saca la viga de tu ojo, porque así tenés la mirada sana para ayudar al otro a ser sano. ¿Sabés qué es lo que nos recuerda? Ayúdenme con la mesa, traigámosla más acá, ¿sí? La mesa, traigámosla al centro. El pan y el vino lo que nos recuerdan es, hermano, que el Señor pagó el precio de nuestros pecados. Que Cristo vino porque quería comunicarse con vos y conmigo y quería hacerte conocer el propósito que tiene para tu vida. Eso es lo que expresa esto. Nada mejor para renovar nuestro compromiso con el Señor, con la intimidad, con la comunión y con la necesidad que tenemos de escuchar su voz constante, que participar en esta mañana de la copa y el vino, de la copa del vino y el pan, perdón, y hacerlo en memoria de Jesús. ¿Qué significa hacerlo en memoria de Jesús? Recordar, sí, Jesús murió en la cruz. No, hermano, significa recordar que Él pagó el precio por tus pecados, por mis pecados, que gracias a su amor hoy tenés libre acceso, y que si hoy no estás escuchando la voz de Dios, si hoy no estoy escuchando la voz de Dios, es porque no estoy aprovechando la oportunidad que Dios nos está dando de comunicarnos con Él, de escuchar su voz y de conocer los planes que Él tiene para tu vida y para mi vida. No podemos desaprovechar esta oportunidad, hermano. No podemos desaprovechar esta oportunidad. Orá al Señor, dispone tu corazón. Ponete de pie si querés aprovechar esta oportunidad hoy y cantá al Señor. Hablale al Señor, orá y dialogá con Él. Abrile tu corazón, no inventes palabras. Dios no está deseando que le endulces el oído. Dios quiere escuchar lo que hoy sucede en tu corazón. Quiere que lo expreses. Quiere que te pongas a cuentas con Él. No creas que primero tenés que estar bien. No. Cree que hoy, como estás, si abrís tu corazón con sinceridad delante de Dios, Dios está dispuesto a perdonarte una vez más. Él quiere hablarte. Canta al Señor, habla con Él y mientras tanto servimos el pan y el vino. Espíritu aquí, y yo sé que es el Espíritu del Señor. A cada
rostro expresa el gozo, sí, pues sentimos la presencia del Salvador. Hay un dulce espíritu aquí, y yo sé que es el Espíritu del Señor. Cada rostro expresa el gozo, sí, pues sentimos la presencia del Salvador. Santo Espíritu, fiel celestial, quédate aquí y llénanos de tu amor, y por tus obras te damos hoy loor, y sin dudar yo sé que nueva vida en ti tendremos siempre aquí. Hay un dulce espíritu aquí, y yo sé que es el Espíritu del Señor. Cada rostro expresa el gozo, sí, pues sentimos la presencia del Salvador. Santo Espíritu, fiel celestial, quédate aquí y llénanos de tu amor, y por tus obras te damos hoy loor, y sin dudar yo sé que nueva vida en ti tendremos siempre aquí. Dios amado, cuántas gracias te damos en este momento por el amor tan grande que tuviste por cada una de la humanidad, por cada uno de nosotros. Gracias, Jesús, porque esta sangre derramada, Señor, nos hace acordar que tú moriste, nos diste salvación y nos diste vida eterna. Gloria a ti te damos, Señor, en esta hora. Gracias, Señor, por tu cuerpo y por Jesús. Bendecimos, Señor, esta sangre y este pan que representan tu misma vida. Gracias, Señor, por el amor tan inmenso. Te bendecimos y te damos la honra y la gloria a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Participa del pan y del vino y cree que de esta manera estás reconciliándote con el Señor, recordando que Él murió en la cruz, que se entregó por vos y por mí, y que renovó, restauró el puente de comunicación con Dios. Amén. Recibí lo que Dios quiere darte esta mañana y disponete para escuchar también la voz del Señor cada día, cada instante, en cada momento. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús.
Espíritu aquí, y yo sé que es el Espíritu del Señor. Cada rostro expresa el gozo, sí, pues sentimos la presencia del Salvador. Hay un dulce Espíritu aquí, y yo sé que es el Espíritu del Salvador. Cada rostro expresa el gozo, sí, pues sentimos la presencia del Salvador. Santo Espíritu, fiel celestial, quédate aquí y llénanos de tu amor, y por tus obras te damos hoy loor. Y sin dudar yo sé que nueva vida en ti tendremos siempre aquí. Santo Espíritu, fiel celestial, quédate aquí y llénanos de tu amor, y por tus obras te damos hoy loor. Y sin dudar yo sé que nueva vida en ti tendremos siempre aquí. Amén. ¿Qué te parece si terminamos declarando otra vez, haciendo fiesta, declarando que Cristo no está muerto? ¿Se animan? ¿Y nos vamos? ¿Hacemos? Cristo no está muerto, Él está vivo. Cristo no está muerto, Él está vivo. Cristo no está muerto, Él está vivo. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en todo mi ser. Cristo no está muerto, Él está vivo. Cristo no está muerto, Él está vivo. Cristo no está muerto. Él está vivo. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en todo mi ser. La tengo, la tengo, la tengo, la tengo. La unción está sobre mí, gloria a Dios porque la tengo. Cristo no está muerto, Él está vivo. Cristo no está muerto, Él está vivo. Cristo no está muerto. Él está vivo. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en todo mi ser. La tengo, la tengo, la tengo, la tengo. Tenemos, la unción está sobre mí, gloria a Dios porque la tengo. La unción está sobre mí, gloria a Dios porque la tengo. La unción está sobre mí, gloria a Dios porque la tengo. Amén. Que tengas excelente semana. Amén.